Existe un silencio específico que antecede las grandes traiciones. Aquel tipo de silencio que hace que un hombre se detenga en medio de la banqueta, incluso cuando debería estar caminando hacia su propia fiesta. Yo debería estar entrando a esa casa, saludando a los familiares, abrazando a mi hijo, escuchando las felicitaciones, pero ahí estaba yo, parado en la esquina, con el corazón latiendo como si hubiera corrido un maratón, sosteniendo el celular de don Rogelio con la pantalla aún encendida. Acta de la reunión familiar. Discusión sobre la propiedad del señor Carlos Alberto. 15 de agosto de 2024. 15 de agosto. Mi cumpleaños número 68. El día que mi hijo dijo que quería homenajearme con una fiesta especial. El día que descubrí que la fiesta era una farsa. La pantalla mostraba una conversación en el grupo de WhatsApp. Familia Hernández, asuntos importantes. Un grupo que yo no sabía que existía. Un grupo creado por mis propios hijos para discutir sobre mí. Para discutir mi casa. Para discutir qué hacer con el problema del papá. ¿Cuántas veces un hombre de 68 años necesita descubrir que es considerado un problema por la propia familia que creó con sus propias manos? Rogelio, mi vecino de 3 décadas, me jaló del brazo. Carlos, lo siento mucho, mijo, yo no quería tener que enseñarte esto, pero están hablando de transferir la escritura de tu casa hoy, aprovechando que estás celebrando. Sus palabras, no las mías. El mundo giró, literalmente giró. 45 años pagando esa casa. 45 años despertándome a las 5 de la mañana, regresando a las 7 de la noche, sábado trabajando, domingo arreglando algo que se descompuso. 45 años invirtiendo cada peso en ese hogar. Y mis hijos estaban usando mi cumpleaños para robarme. Papá va a estar distraído con la fiesta. Es el momento perfecto para que resolvamos esto. Mensaje de Ricardo, mi hijo menor, a las 14:23. 2 horas antes de que llegara. Ni se va a dar cuenta. Ya firmé como testigo varias cosas antes. Respuesta de Fernanda, mi hija, a las 14:26. El Marcos trajo los papeles. Solo falta la firma del viejo. Maldito yerno. A las 14:30. Viejo. Me llamaban viejo. No papá. No Carlos. Viejo. ¿Sabes esa sensación cuando descubres que pasaste toda la vida construyendo tu propia trampa? Cuando te das cuenta de que cada sacrificio, cada hora extra, cada no que te dijiste a ti mismo para poder decirles sí a ellos, fue construyendo el camino hacia tu propia traición. Mi mano tembló sosteniendo el celular. Las letras se veían medio borrosas, no porque la pantalla tuviera problemas, sino porque un hombre de 68 años, que no lloraba desde el funeral de su esposa, estaba sintiendo los ojos llenarse de lágrimas en la esquina de la calle donde vivía desde hacía 4 décadas. Hay dolores que un hombre traga por años, hasta que un día la garganta ya no aguanta más. Rogelio, ¿cuánto tiempo hace que sabes? 2 días. Escuché conversaciones en el área de servicio. No saben que nuestra pared es muy delgadita. Me puso la mano en el hombro. Carlos, traté de buscar una forma de avisarte sin partirte el corazón. Partirme el corazón. Como si todavía hubiera algo entero que partir. Miré hacia la casa. Mi casa. La casa que compré en 1979, cuando Ricardo ni siquiera era un proyecto y Fernanda apenas gateaba. La casa que remodelé 3 veces para darles cuarto individual a cada uno. La casa que hipotequé 2 veces para pagar universidad particular. La casa que casi perdí en 2008 en la crisis, pero que mantuve trabajando como chofer de Uber en las madrugadas, incluso con problemas en la rodilla. La casa que querían robarme el día de mi cumpleaños. Las ventanas estaban todas encendidas, se escuchaban risas adentro. Música, el ruido de personas platicando animadamente, personas celebrando, ¿qué? ¿Mi cumpleaños? ¿O mi futura expulsión? ¿Qué vas a hacer?, preguntó Rogelio. Buena pregunta. ¿Qué hace un hombre cuando descubre que los hijos que crió como gente digna
se convirtieron en ladrones. ¿Qué hace un padre cuando se da cuenta de que pasó de protector a presa? El mismo hombre que cargó a su hijo en los hombros un día se ve sin piso donde pararse. Guardé el celular en el bolsillo y comencé a caminar hacia la puerta. Cada paso pesaba como plomo. Cada paso me llevaba más cerca de la mayor humillación de mi vida, pero también más cerca de la verdad, porque por primera vez en 68 años iba a descubrir lo que realmente valía como hombre, como padre, como Carlos Alberto Hernández. Y ellos también iban a descubrir. La fiesta había comenzado, pero no de la forma que ellos imaginaban. ¿Ya te has sentido como un extraño en la propia vida que construiste con tus propias manos? Si ya sentiste que toda una vida de sacrificio valía menos que un documento falsificado en el día de tu cumpleaños, quédate conmigo hasta el final de esta historia. Porque lo que pasó después de ese descubrimiento me enseñó que un hombre solo pierde la dignidad cuando acepta ser engañado 2 veces por el mismo truco. Suscríbete al canal para no perderte los próximos relatos. Hay muchos padres por ahí que necesitan escuchar esto. Antes de continuar, si te gustan las historias reales como esta, relatos que muestran que nunca es tarde para que un hombre recupere su valor, suscríbete al canal y activa la campanita. Porque aquí no cuento historias de víctimas, cuento historias de hombres que decidieron reaccionar. Mi nombre es Carlos Alberto Hernández, tengo 68 años y necesito regresar un poco en el tiempo para que entiendan cómo llegué a ese momento, parado en la esquina de mi propia calle, descubriendo que mis hijos habían armado una emboscada en el día que debería ser de celebración. Nací en 1956, en una familia donde el hombre trabajaba y no se quejaba. Mi papá, Juan Hernández, era soldador. Se levantaba a las 5 de la mañana, regresaba a las 7 de la noche, 6 días a la semana. Nunca lo escuché quejarse. Nunca lo vi llorar. Nunca lo vi demostrar cansancio. Para mí ser hombre significaba eso: trabajar, proveer, proteger y tragarse cualquier dolor que apareciera en el camino. Conocí a Marisol en 1977. Yo trabajaba en una maquiladora. Ella era secretaria en un despacho contable. Nos casamos en el 78. Compramos nuestra primera casa en el 79. Esa misma casa que 45 años después mis hijos querían robarme. En esa época, la mensualidad comprometía el 60% de mi salario. Marisol trabajaba medio tiempo porque queríamos hijos, y los hijos necesitaban mamá presente. Por lo menos eso creíamos. Ricardo nació en 1980, Fernanda en 1983, 2 hijos, una parejita, una familia completa. Me acuerdo perfectamente del día que cargué a Ricardo por primera vez. Pesaba 3 kilos 200 gramos, tenía el cabello oscuro igual que el mío, y cuando abrió los ojitos por primera vez, me miró directamente. En ese momento, supe que mi vida había cambiado para siempre, que todo lo que hiciera de ahí en adelante sería por él, por ellos. Trabajé 42 años en la misma empresa. Empecé como ayudante, me convertí en soldador, después encargado, terminé como supervisor de producción. Nunca falté un día por flojera. Nunca llegué tarde. Nunca salí temprano. En los primeros 15 años hacía tiempo extra todos los santos días. Sábado, domingo, día feriado. Si había trabajo, yo estaba ahí. ¿Por qué? Porque quería darles a mis hijos lo que mi papá no me pudo dar. Escuela particular, clases de inglés, computadora cuando apenas sabíamos para qué servía, vacaciones en la playa todos los años, ropa de marca, tenis importados, todo lo que un niño de clase media alta podía tener, mis hijos lo tenían. Recuerdo el día que Ricardo pidió una bicicleta de montaña. Costaba 3 salarios míos. 3. Trabajé como ayudante de albañil los fines de semana durante 4 meses para juntar el dinero. Cuando le entregué la bicicleta, en su cumpleaños de 8 años, sus ojos brillaron de una manera que nunca olvidé. Me abrazó tan fuerte que casi me tira. Gracias, papá. Eres el mejor papá del mundo. El mejor papá del mundo.
Guardé esas palabras en el corazón por 40 años. Fernanda era diferente, más estudiosa, más callada. Quería libros en lugar de juguetes. Quería clases de piano, quería estudiar medicina. ¡Medicina! Mi hija de obrero, iba a ser doctora. Vendí el coche en 2001 para pagar el curso preuniversitario. Iba al trabajo en camión, 1 hora y media cada viaje, para que ella tuviera la oportunidad de realizar su sueño. Pasó el examen de admisión en tercer lugar. Medicina en la UNAM. Cuando salieron los resultados, lloramos todos. Yo lloré de orgullo. Ella lloró de felicidad. Marisol lloró de emoción. Éramos una familia de verdad. Para pagar la universidad, hipotequé la casa. Sí, la misma casa que ahora querían robarme. Durante 6 años, pagué colegiatura, libros, material, prácticas. Trabajé como vigilante en las madrugadas para completar los ingresos. Despertaba a las 5 para la maquiladora, salía a las 5 de la tarde, llegaba a casa, cenaba corriendo, dormía 2 horas y salía para el trabajo de vigilante de las 10 de la noche a las 6 de la mañana. ¿Ya trabajaste 18 horas al día durante 6 años para realizar el sueño de alguien que amas? Ricardo eligió administración. Más fácil, menos tiempo, menos dinero. Se tituló en 4 años en una particular buena. Cuando se titularon, los dos, sentí que mi misión como padre estaba cumplida. 2 hijos titulados, empleados, independientes. Podía descansar. Marisol se enfermó en 2018. Cáncer de mama. Lo descubrimos tarde. Durante 2 años fueron consultas, estudios, quimioterapia, internaciones. Vendí todo lo que tenía de valor. El reloj de mi papá, herramientas antiguas, hasta mi moto que era mi único placer personal. Todo para pagar el mejor tratamiento. Los hijos ayudaron. Claro que ayudaron. Ricardo pagaba el seguro médico. Fernanda, que era doctora, acompañaba los tratamientos. Éramos una familia unida enfrentando una crisis juntos. Marisol murió en junio de 2020. El COVID impidió un velorio digno. Fueron 8 personas en el cementerio. 8 personas para despedirse de una mujer que dedicó toda su vida a la familia. Después del funeral, la casa se sintió muy grande, muy silenciosa, muy vacía. Ricardo sugirió que vendiera y comprara un departamento más pequeño. «Papá, usted no necesita tanta casa solo. Venda, invierta el dinero. Viva de las rentas». No quise. Esa casa tenía 45 años de memorias. Los primeros pasos de Ricardo en el pasillo. Las muñecas de Fernanda regadas por la sala. Las plantas de Marisol en el jardín que yo regaba todos los días pensando en ella. ¿Cómo vender toda una vida? Entonces quédese en la casa, papá, pero deje que le ayudemos con los documentos, con las cuentas. Usted se está volviendo más olvidadizo. Olvidadizo. A los 66 años, después de trabajar 42 años sin faltar, un día me estaba volviendo olvidadizo. ¿Por qué? Porque dejé que se venciera una cuenta de luz una vez, porque me confundí con el nombre de un nieto, porque pregunté 2 veces lo mismo en una conversación. Comencé a firmar documentos que traían. Es solo el cambio de la cuenta de luz a mi nombre, papá. Es más fácil. Es solo un poder para resolverle sus problemas en el banco. Es solo una autorización para tener acceso a sus estados de cuenta. Solo. Hay silencios de padre que pesan más que gritos. Así fue como llegamos a mi cumpleaños número 68, con ellos controlando mis cuentas, mis documentos, mi vida, y yo pensando que me estaban cuidando, cuando en realidad me estaban preparando para el matadero. Pero esa noche, en la esquina de mi propia calle, mirando mi propia casa iluminada para mi propia fiesta, finalmente entendí una cosa. Existe una diferencia entre ser padre y ser pendejo. Y era hora de aprender cuál de las 2 cosas era realmente. Existe una soledad específica de hombre que crió hijos que después se volvieron extraños. Es una soledad que empieza despacito, con pequeñas señales que ignoras porque no quieres creer lo que estás viendo.
La primera señal pasó 3 meses después del funeral de Marisol. Era un domingo de septiembre, de esos domingos de sol sabroso que aprovechábamos para la comida familiar. Tradición de 20 años, cada primer domingo del mes, comida en casa de los papás. Marisol hacía espagueti, yo me encargaba de la parrilla. Los niños jugaban en el patio. Incluso después de que murió mantuve la tradición. Hacía la comida, arreglaba la casa, esperaba. Porque familia es eso, gente que aparece incluso cuando la vida aprieta. 9 de la mañana, ya estaba despierto, preparando todo. 10, comencé a cocinar. 11, mediodía, 1 de la tarde, nadie. A las 2 de la tarde le hablé a Ricardo. Papá, disculpe, se me olvidó completamente. Quedamos en una carne asada en casa de la suegra. ¿Cuándo quedaron? Hace tiempo. Patricia organizó, ya sabe cómo es. Su familia es grande, no se puede cancelar. Su familia. Familia grande. Como si nuestra familia fuera muy chica para importar. ¿Y Fernanda? Ella fue con nosotros. Ya sabe que son amigos desde siempre. Le hablé a Fernanda, directo al buzón. Me quedé hasta las 4 de la tarde esperando. La mesa puesta para 5 personas. Comida para 10. Esperando que alguien recordara que existía un papá solo en casa, en el primer domingo sin la esposa. Después de 42 años de matrimonio, nadie recordó. ¿Cuántos padres por ahí conocen la sensación de hacer comida para la familia que no aparece? La segunda señal fue financiera. Siempre es financiera cuando se trata de hijos adultos que perdieron el respeto por los padres. Papá, ¿me puede prestar 5,000 pesos? Es para remodelar el departamento. La próxima semana le pago. Ricardo, noviembre de 2020. Tenía 6,000 en el banco. Dinero guardado para emergencias, para medicinas, para una internación que pudiera aparecer. Le presté 5,000. La próxima semana se volvió el próximo mes. El próximo mes se volvió en cuanto me den un extra. El extra nunca llegó. Papá, necesito que me preste 10,000 pesos. Es urgente. Fernanda, enero de 2021. Curso de especialización. Iba a mejorar el salario. Iba a poder ayudarme más. Inversión en el futuro de la familia. Saqué 10,000 de mi pensión del IMSS. Dinero que me tardé 2 años en juntar, trabajando como chofer de Uber los fines de semana, incluso con los problemas en la rodilla que empeoraban cada día. Papá, ¿me puede ayudar con 3,000? Es para la fiesta de cumpleaños de Patricia. Se lo merece, ya sabe cómo es. Trabaja mucho. Patricia, mi nuera que nunca me saludaba bien, nunca me agradeció por haber criado al hombre con quien se casó, nunca demostró el mínimo respeto por mí, pero que se merecía una fiesta de 10,000 pesos. Marzo de 2021. Le presté. En 6 meses había prestado 18,000 pesos. 18,000, más de 6 meses de mi pensión, y no había recibido ni un peso de vuelta. Papá, no ande cobrando dinero. Usted sabe que siempre pagamos. Es solo una mala racha. Una mala racha que duró 2 años. La tercera señal fue social. El aislamiento empezó gradual, como un cerco que se va cerrando sin que te des cuenta. Papá, hoy no va a poder ir al cumpleaños de Juan Pablo. Está muy inquieto, ya sabe cómo es. Los niños se asustan con mucha gente. Juan Pablo, mi nieto, hijo de Ricardo. 3 años, un niño que corría a mis brazos cada vez que me veía, que me decía abuelito Carlitos, y me pedía que le contara historias de cuando su papá era pequeño. Mucha gente. En una fiesta de niño de 3 años, mucha gente era yo. Papá, la graduación de la residencia de Fernanda va a ser solo para la familia más cercana. Ya sabe cómo es, son pocos lugares para acompañantes. Familia más cercana. El papá que trabajó 18 horas al día para pagarle la universidad no era familia cercana. Papá, la carne asada de fin de año va a ser en casa de Marcos. Es una casa pequeña, no caben muchas personas. Marcos, mi yerno, que me saludaba con un movimiento de cabeza cuando mucho, que hablaba conmigo solo cuando necesitaba que le prestara alguna herramienta o que le hiciera alguna reparación en su casa gratis. Casa pequeña para muchas personas, pero lo suficientemente grande para todos sus amigos.
En 2 años, fui excluido de 15 eventos familiares. 15. Cumpleaños, graduaciones, convivios, carnes asadas. Siempre había una disculpa. Siempre había un motivo. ¿Qué queda de un hombre cuando hasta el respeto como padre le es negado? La cuarta señal fue la infantilización, la transformación de padre respetado en niño problemático. Papá, tiene que cuidarse con esas cuentas. Está gastando mucho en el súper. Ricardo, mirando mi estado de cuenta. Estado que él tenía acceso porque firmé un poder para que me ayudara. Gastando mucho. 150 pesos por semana en comida para una persona. Mucho para quien gastaba 500 pesos en una fiesta de cumpleaños para la esposa. Papá, debería dejar de manejar de noche. Está peligroso para usted. Fernanda, después de que regresé de una consulta médica a las 8 de la noche. Peligroso para mí, que manejaba desde hacía 50 años, que nunca había chocado el carro, que conocía cada esquina de la ciudad. Papá, se está volviendo muy olvidadizo. Ayer preguntó la misma cosa 3 veces. Olvidadizo, porque pregunté 3 veces si iban a venir el domingo para la comida, porque quería estar seguro, porque ya había preparado comida para una familia que no aparecía muchas veces. Papá, creo que debería platicar con un geriatra. Ya está en la edad, ¿no? Geriatra. ¿Para tratar qué? ¿Mi depresión por haber perdido a la esposa? ¿Mi soledad por haber perdido a los hijos? ¿Mi coraje por estar siendo tratado como si fuera incapaz? La quinta señal fue la manipulación de los nietos, la forma más cruel de todas. Abuelito Carlitos, ¿por qué ya no vas a nuestros cumpleaños? Juan Pablo, 6 años, preguntándome en la única vez que pude verlo en 2 meses. Ricardo había llevado al niño para visitar rapidito al abuelito mientras hacía algo en la zona. ¿Por qué, mijo? Papá dijo que usted está muy cansado para fiestas. ¿Es cierto? Muy cansado. Un hombre de 67 años, que trabajaba desde los 14, que crió 2 hijos prácticamente solo después de que murió la esposa, estaba muy cansado para ver al propio. Anestó soplar las velitas. Abuelito, ¿vienes a mi cumpleaños? Va a haber pastel de chocolate. Claro que voy, mi amor. No fui, porque cuando llegó el día, Ricardo me habló. Papá, se cambió para casa de la abuela Patricia. Está lejos para usted y va a haber mucho ruido. A usted no le gusta el ruido, ¿verdad? Abuela Patricia. La mamá de mi nuera se había vuelto abuela. Yo me había vuelto usted que no le gusta el ruido. Existe un dolor específico en descubrir que a tus propios nietos les vino tintin. Están enseñando a excluirte gradualmente de la familia que construiste. Cuando un padre es traicionado por su propia sangre, la cicatriz atraviesa generaciones. Pero yo tragándomelo todo, aceptándolo todo, porque era padre, porque padre no abandona a los hijos, incluso cuando los hijos abandonan al padre, porque hombre de mi generación no se queja, no llora, no hace escándalo, hasta que llegó ese 15 de agosto de 2024, mi cumpleaños número 68, el día que mi hijo organizó una fiesta para homenajearme. El día que descubrí que homenaje para ellos significaba robo. El día que finalmente entendí que tragarme la falta de respeto en nombre del amor familiar no me hacía un mejor padre. Me hacía solamente un hombre más fácil de engañar. Hay una categoría específica de soledad que afecta a hombres que pasaron toda la vida siendo el pilar de la familia. La soledad de descubrir que te volviste invisible para las personas por quienes te hiciste visible al mundo entero. Después de la muerte de Marisol, mi vida se volvió una hoja de cálculo administrativa manejada por mis propios hijos. Ya no preguntaban sobre mis sentimientos, mis sueños, mis miedos. Preguntaban sobre mi presión, mis medicamentos, mi pensión, como si hubiera dejado de ser padre y me hubiera vuelto patrimonio familiar. La explotación financiera empezó sistemática 3 meses después del funeral. Ya no más pedidos ocasionales. Un cronograma organizado de sangrado de mi cuenta. Papá, Juan Pablo necesita brackets en los dientes,
Son 15,000 pesos. ¿Nos puede ayudar? Ricardo, octubre de 2020. Brackets para un niño de 3 años. Consulté a un dentista amigo de la familia. Carlos, niños de 3 años no usan brackets, solo después de los 6, cuando empiezan a salir los dientes permanentes. 15,000 pesos para un tratamiento innecesario. O mejor dicho, 15,000 para algo que nada tenía que ver con dientes de niño. Papá, necesito cambiar el carro. El mío ya está muy viejo, no es seguro. Para llevar a los niños. Fernanda, diciembre de 2020. Su carro tenía 2 años. Funcionaba perfectamente, pero no era seguro para los niños. ¿Cuánto necesitas? 25,000. Es solo la diferencia. El resto lo financio. 25,000 pesos, más de la mitad de lo que había quedado de mi pensión acumulada. Papá, Patricia está embarazada. Necesitamos remodelar el departamento, hacer un cuarto para el bebé. Enero de 2021. Segundo nieto en camino. Alegría de la familia. Remodelación. Urgente. ¿Cuánto? Unos 30,000, pero es inversión, papá. Departamento remodelado se revaloriza. 30,000. Para un departamento que no era mío, en una remodelación que nunca vería. En 8 meses, 70,000 pesos. 70,000. 10 años de ahorros de un pensionado. Dinero que junté peso por peso trabajando como chofer de Uber, haciendo trabajitos, vendiendo cosas que ya no usaba. ¿Cuántos hombres por ahí están financiando su propia humillación sin darse cuenta? Lo que más dolía no era perder el dinero. Era la forma como pedían, sin gratitud, sin reconocimiento. Como si fuera mi obligación financiar la vida adulta de hijos de 40 años. Papá, usted sabe que siempre pagamos. Es solo que ahorita está difícil. Siempre pagamos. Se volvió el mantra para justificar préstamos que nunca se pagaban, préstamos que se transformaron en donaciones obligatorias. Papá, tiene dinero parado en el banco. El dinero parado pierde con la inflación. Es mejor invertir en la familia. Invertir en la familia. Código para dame tu dinero y no te quejes. La manipulación emocional venía junto con la financiera. Siempre venía. Papá, ¿no quiere que sus nietos tengan una vida mejor? Papá, solo le pedimos ayuda porque confiamos en usted. Papá, familia es eso. Uno ayuda al otro en las dificultades. Familia es eso, pero solo funcionaba en una dirección. Cuando yo necesitaba ayuda, una consulta médica, una ida al súper, compañía en un domingo, familia se volvía cada quien con sus problemas. El aislamiento se fue volviendo más sofisticado. Ya no me excluían directamente. Inventaban situaciones donde mi exclusión parecía natural, necesaria, hasta beneficiosa para mí. Papá, el restaurante donde vamos a cenar tiene mucho ruido. No le va a gustar. Papá, el cine que escogimos está muy lejos. Va a ser cansado para usted. Papá, nos vamos de viaje en el feriado, pero el hotel no acepta mascotas. Usted tiene que cuidar a Rex. Rex, el perro que compraron para los niños, pero dejaron en mi casa porque el departamento es pequeño para perro. Me volví cuidador de mascotas de mis propios hijos. 3 años siendo excluido sistemáticamente de la vida familiar. 3 años siendo tratado como banco, niñera, velador y todólogo. 3 años creyendo que me estaban cuidando cuando en realidad me estaban explotando. La dificultad específica de hombres de mi generación es que nos criaron para no quejarnos, para tragarnos los problemas, para resolverlo todos solos. Cuando pasas 40 años siendo el proveedor, el protector, el solucionador de problemas de la familia, es muy difícil admitir que te volviste el problema de la familia. ¿Platicar con otros hombres sobre esto? Imposible. ¿Cómo le explicas a un amigo que tus propios hijos te están robando? ¿Cómo admites que fallaste como padre? ¿Cómo confiesas que las personas que criaste para que fueran tu orgullo se volvieron tu vergüenza? La soledad masculina en la tercera edad es diferente de la femenina. Las mujeres hacen grupos, platican, se desahogan, buscan ayuda. Los hombres cargamos todos solos hasta explotar por dentro. Noches sin dormir, calculando cuánto dinero había perdido.
días enteros sin hablar con nadie, porque los únicos que hablaban querían algo. Domingos vacíos, porque familia tenía compromisos importantes que no me incluían. La salud empezó a deteriorarse. Presión alta, insomnio, pérdida de apetito, dolores en el pecho que los doctores no podían explicar, porque buscaban problemas físicos, en un dolor que era emocional. Señor Carlos, usted necesita hacer actividades, salir de casa, platicar con gente. Fácil decir, difícil hacer cuando descubriste que las únicas personas que importaban en tu vida te ven como fuente de ingresos, no como persona. El tiro de gracia llegó en junio de 2024, 2 meses antes de la fiesta de mi cumpleaños. Papá, estamos preocupados por usted, viviendo solo en esta casa tan grande. ¿Y si pasa algo? Fernanda, con cara de preocupada, pero ya sabía que la preocupación de hijo adulto por padre mayor generalmente viene acompañada de interés financiero. ¿Qué me sugieren? Hay unas casas de retiro muy buenas. Usted tendría compañía, actividades, cuidados médicos. Casa de retiro, asilo. Querían internarme en un asilo. ¿Y la casa? La venderíamos. Saldría un buen dinero. Usted viviría tranquilo el resto de su vida. El resto de la vida. Como si a los 67 años ya tuviera un pie en la tumba. No quiero salir de mi casa. Papá, sea racional. La casa es mucho trabajo para usted y muy cara de mantener. Racional. Vender la casa donde viví 45 años, donde crié a mis hijos, donde murió mi esposa, donde estaban todas mis memorias, era ser racional. Pueden venirse a vivir conmigo. La casa es grande. Silencio incómodo, miradas intercambiadas entre ellos. Papá, nosotros tenemos nuestra vida, nuestros trabajos, los niños están adaptados en las escuelas. Nuestra vida, que no incluía cuidar a un papá que los había cuidado toda la vida. Piénselo con cariño, papá. Es por su propio bien. Por mi propio bien. Código para quítese de nuestro camino y déjenos vender su patrimonio. Esa noche, solo en la casa que querían quitarme, entendí finalmente lo que estaba pasando. No era preocupación, era avaricia, no era cuidado, era interés. No eran hijos queriendo proteger al padre, eran herederos queriendo adelantar la herencia. Existe una traición específica que solo los padres conocen. Descubrir que tus hijos están contando los días para que te mueras. No necesariamente para que sufras, pero para que salgas de escena y dejes libre el patrimonio. Cuando un padre descubre que se volvió obstáculo entre los hijos y el dinero, algo dentro de él muere. No el amor por los hijos, eso tarda más en morir, pero la ilusión de que es amado por los hijos, esa muere al instante. Por eso, 2 meses después, cuando Ricardo me habló todo animado, platicándome de una fiesta sorpresa para celebrar mis 68 años, algo dentro de mí desconfió. Va a ser especial, papá, solo familia, un homenaje a todo lo que usted hizo por nosotros. Homenaje. La palabra sonó falsa en su boca, porque hacía 3 años que el único homenaje que recibía eran pedidos de dinero y invitaciones para salir de mi propia casa. Pero quería creer, quería desesperadamente creer que mis hijos todavía tenían algo de amor por mí, además del amor por mi patrimonio. Hasta que Rogelio me mostró los mensajes del grupo Familia Hernández, Asuntos Importantes. Hasta que descubrí que homenaje para ellos era código para asalto. Existe un momento en la vida de todo hombre cuando deja de ser víctima y decide ser protagonista de su propia historia. Para mí, ese momento pasó a las 16:47 del 15 de agosto de 2024, parado en la esquina de mi propia calle, mirando mi propia casa, leyendo las propias palabras de mis hijos, planeando robarme en el día de mi cumpleaños. Algunas puentes después de quemados no necesitan ser reconstruidos, aunque hayas ayudado a construirlos. Respiré profundo, guardé el celular de Rogelio en el bolsillo y caminé hasta la puerta de mi casa. No para confrontar, no para hacer escándalo,
sino para confirmar con mis propios ojos lo que acababa de descubrir a través de los mensajes. Toqué el timbre de mi propia casa. Ricardo abrió la puerta con una sonrisa que hacía 3 años no veía. Sonrisa genuina, abrazo apretado, alegría verdadera. «Papá, ya llegó. ¡Qué bueno! Entre, entre». Alegría verdadera porque finalmente lograría robarme. La sala estaba llena. Fernanda, Marcos, Patricia, Juan Pablo, la pequeña Ana Clara, 2 parejas que no conocía, y algunas personas que reconocí como amigos de mis hijos. Todos sonrientes, todos animados, todos participando en mi homenaje. «¡Sorpresa!», gritaron cuando entré. Sorpresa sí. La única diferencia es que yo sabía cuál era la verdadera sorpresa. «Papá, siéntese aquí. Lugar de honor». Ricardo me guió hacia el sillón principal de la sala. El sillón que mi Marisol escogió en 1985 y que retapicé 3 veces para no tener que cambiarlo. Lugar de honor para el hombre que iban a honrar robándolo. Durante 1 hora fue una fiesta normal. Comida rica, cerveza fría, conversaciones agradables. Los nietos jugando conmigo, diciéndome, «Abuelito Carlitos», pidiendo que les contara historias. Por algunos momentos casi olvidé lo que había descubierto. Casi creí que era una familia normal, celebrando un cumpleaños normal. Hasta que Ricardo tocó su copa con una cuchara. «Gente, atención. Quiero hacer un brindis especial para mi papá». Todos se quedaron en silencio. Todas las atenciones se dirigieron hacia mí. «Papá, usted es un ejemplo para todos nosotros. Trabajó toda la vida por la familia. Siempre se sacrificó por los hijos. Siempre nos puso en primer lugar. Por eso preparamos una sorpresa especial». Marcos se levantó y fue a traer una carpeta de documentos de arriba de la mesa de la cocina. «Papá, sabemos que usted está preocupado por la burocracia de la casa, por las cuentas, por la documentación. Son muchos papeles para que una persona sola se encargue». Fernanda se acercó con cara de quien estaba haciendo el mayor favor del mundo. Entonces decidimos ayudarle de una vez por todas. Preparamos un poder definitivo para que nosotros nos encarguemos de todo para usted. Usted solo firma aquí y nunca más se va a tener que preocupar por nada. Marcos abrió la carpeta y puso una pluma azul en la mesa a mi lado. «Solo firme aquí, papá. Son 3 hojas, es rápido». 3 hojas que me quitarían el control de mi propia vida. Tomé los documentos y comencé a leer. Aún sabiendo lo que iba a encontrar, lo que leí me heló la sangre. Primera hoja. Poder irrevocable para administración de todos los bienes muebles e inmuebles. Segunda hoja. Autorización para venta de propiedades sin necesidad de nueva consulta al propietario. Tercera hoja. Transferencia de titularidad de la cuenta bancaria con poder para movimiento total de los valores. En cristiano, querían que firmara mi propia expulsión de casa y mi propia pobreza. El silencio en la sala era absoluto, todos esperando mi firma, todos cómplices de un asalto contra un hombre de 68 años el día de su propio cumpleaños. Cuando un hombre finalmente ve la verdad que estaba frente a él durante años, algo dentro de él despierta, no rabia, no tristeza, claridad. Puedo leer con calma. Son documentos importantes. Claro, papá, tómese su tiempo. Es pura burocracia. Burocracia. Robar la casa de un padre era burocracia. Continúe leyendo, despacio, saboreando cada palabra, cada cláusula, cada detalle de la traición cuidadosamente planeada. Mientras tanto, mi mente trabajaba a una velocidad que no sentía desde hacía años. Ellos pensaban que era un viejo frágil, confundido, fácil de manipular, pero habían olvidado algo. Un hombre que trabajó 42 años, que crió 2 hijos solo, que enfrentó crisis financiera, enfermedad de la esposa, muerte, soledad y explotación, no llegó a los 68 años siendo frágil, llegó siendo experimentado. Ricardo, ¿puedo platicar contigo un minutito en la cocina? Claro, papá. En la cocina,
lejos de los oídos de los demás, miré directamente a los ojos de mi hijo menor. Hijo, explícame algo. ¿Por qué quieren el poder irrevocable? Ah, papá, es para facilitar. Usted no se tiene que preocupar por nada. ¿Y la autorización para venta? Es solo por si acaso, ¿no? Si hay algún problema con la casa, alguna emergencia, como la emergencia de Mindemencintus, ellos querer mi dinero. ¿Y la cuenta bancaria? Ah, eso es para que podamos pagar sus cuentas directo. Es más práctico para ellos. Ricardo, respóndeme algo con sinceridad. ¿Ustedes están necesitando dinero? Dudó. Por primera vez en la noche dudó. No, papá. ¿Por qué pregunta eso? Solo curiosidad. ¿Están bien financieramente? Sí, estamos muy bien. Entonces, ¿por qué la prisa para que firme estos documentos hoy, en mi cumpleaños? Segundo de duda. Mirada desviada. Tartamudeo disimulado. No hay prisa, papá, es que ya teníamos los documentos listos, ¿no? Aprovechamos la reunión de la familia. Reunión de la familia. Código para emboscada. Regresamos a la sala. Continúe leyendo los documentos, ahora sabiendo exactamente qué hacer. Gente, estos documentos son muy importantes. ¿Les molesta si me los llevo a casa y los leo con más calma? ¿Tal vez se los enseñe a un abogado? Silencio incómodo. Papá, no necesita abogado. Todo es estándar. Lo sé. Hijo, pero son documentos que van a afectar el resto de mi vida. Necesito estar seguro de lo que estoy firmando. Pero papá, el abogado va a cobrar una fortuna solo por leer unos papeles simples. Fortuna por leer papeles simples. Pero no era fortuna gastar 70,000 pesos en préstamos que nunca se pagaron. No hay problema. Dinero bien gastado. Papá, si usted no confía en nosotros, el golpe bajo, la manipulación emocional, el último recurso. Hijo, no es cuestión de confianza, es cuestión de responsabilidad. Estos documentos son muy importantes para firmarlos sin entender bien. Marcos se metió en la conversación. Don Carlos, con todo respeto, usted está complicando algo muy simple. Con todo respeto. Código para lo voy a irrespetar ahorita. Marcos, con todo respeto, tú no eres de la familia. Esta plática es entre papá e hijos. Primera vez en 3 años que puse al yerno en su lugar. La cara de sorpresa no tenía precio. Gente, vamos a disfrutar la fiesta. Los documentos los resolvemos después. Pero la fiesta ya había cambiado de clima. La alegría se había vuelto tensión. Las sonrisas se habían vuelto forzadas. Porque el guión se había salido de control. El viejo que debería haber firmado sin leer estaba leyendo. El papá que debería haber confiado estaba cuestionando. El patrimonio que debería haber cambiado de manos estaba permaneciendo donde siempre estuvo. A las 10 de la noche, la fiesta se acabó. Todos se fueron con cara de quien había perdido una oportunidad importante. Me quedé solo en mi casa, sentado en el mismo sillón donde casi había firmado mi propia ruina. Tomé el teléfono y le hablé a un abogado que conocía desde la época de la maquiladora. Licenciado Enrique, especialista en derecho familiar. Carlos, ¿cómo está? ¿Cuánto tiempo? Enrique, necesito una consulta urgente. ¿Puedo ir a su oficina mañana en la mañana? Claro. ¿Pasó algo? Mis hijos quieren que firme un poder irrevocable. Necesito entender bien qué significa. Silencio del otro lado de la línea. Carlos, ¿trajiste los documentos? Los tengo aquí. No firmes nada, nada. Ven aquí mañana a las 9 de la mañana. Esa noche no pude dormir. No por nerviosismo, por emoción. Por primera vez en 3 años estaba tomando el control de la situación. Por primera vez en 3 años estaba actuando como Carlos Alberto Hernández, no como víctima de los hijos de Carlos Alberto Hernández. En la mañana siguiente, a las 9 en punto, estaba en la oficina del licenciado Enrique. Carlos, estos documentos son una bomba. Si hubieras firmado, tus hijos habrían tenido control total de tus bienes. Podrían vender tu casa sin que ni te enteraras. Es lo que me imaginé. Más que eso. Con este poder podrían internarte en una clínica psiquiátrica alegando incapacidad mental.
y no podrías hacer nada. Clínica psiquiátrica. Plan B en caso de que el asilo no funcionara. Enrique, necesito tu ayuda. Quiero hacer algunos documentos. ¿Qué tipo de documentos? Un testamento muy específico, una revocación de todos los poderes que ya firmé y un inventario completo de mis bienes. ¿Sospechas que ya pueden haber movido algo? Estoy seguro. En las siguientes 4 horas descubrí que mi cuenta bancaria había sido movida sin mi conocimiento, que mi casa había sido avaluada por una inmobiliaria que nunca busqué, que mi nombre había sido consultado en buró de crédito que yo no autoricé. Mis propios hijos estaban investigando mi patrimonio para planear el robo con más precisión. Carlos, esto es muy grave. Puedes demandarlos. Todavía no, Enrique. Primero quiero proteger lo que es mío. Después veo qué hago con ellos. ¿Qué quieres hacer? Quiero desaparecer de sus vidas antes de que ellos me hagan desaparecer de la mía. Existe una justicia poética en ver a personas avariciosas descubrir que explotaron a la persona equivocada. Y existe una satisfacción específica en ver a hijos ingratos entender que papá no es sinónimo de pendejo. Durante una semana fingí que estaba pensando en los documentos que querían que firmara. Mientras tanto, el licenciado Enrique y yo organizamos mi estrategia de liberación. Primero, cambio de todos los documentos bancarios, nueva cuenta, nuevo banco, sin poderes para nadie. Segundo, revocación legal de todas las autorizaciones que había dado a los hijos a lo largo de los años. Tercero, elaboración de un testamento muy específico, donde quedaba claro que cualquier intento de alejarme de mi casa resultaría en donación total de mis bienes a instituciones de caridad. Cuarto, contratación de una empresa de seguridad para monitorear cualquier intento de acceso no autorizado a mi casa. Quinto, preparación de mi independencia total. El domingo siguiente, el último domingo en que permitiría ser tratado como banco de la familia, llamé a los 2 hijos para una plática. Gente, decidí sobre los documentos. Los ojos de los 2 brillaron, avariciosos, ansiosos. ¿Y qué, papá? ¿Va a firmar? No. Silencio absoluto. ¿Cómo que no? No voy a firmar. Le enseñé los documentos a un abogado. Me explicó que si firmaba eso, ustedes podrían hacer lo que quisieran con mis bienes sin mi autorización. Papá, el abogado no entendió bien. Es solo para facilitar. Ricardo, no me trates como idiota. Sé exactamente lo que están tratando de hacer. Fernanda se metió en la conversación. Papá, usted está siendo influenciado por gente ajena a la familia. Gente ajena a la familia. Como un abogado que me está protegiendo. A diferencia de gente de la familia que me está tratando de robar. Papá. No, papá, nada. Ustedes pensaron que era lo suficientemente tonto para firmar mi propia expulsión de casa el día de mi cumpleaños. Ricardo intentó un nuevo enfoque. Papá, solo estamos pensando en su futuro. Usted no puede quedarse solo en esta casa para siempre. ¿Quién dijo que me voy a quedar solo? ¿Cómo? Contraté una empresa de cuidadores. Siempre van a haber alguien aquí. Conmigo. También contraté empresa de limpieza, jardinería y un entrenador personal para ayudarme con ejercicios. La cara de los 2 fue cambiando conforme hablaba. Papá, eso va a costar una fortuna. Va a costar mi fortuna, mi dinero, mis decisiones. Papá, sea racional. Usted no necesita gastar dinero en eso. Nosotros podemos... ¿Ustedes pueden qué? ¿Cuidarme? ¿Como me cuidaron estos últimos 3 años? ¿Excluyéndome de fiestas, pidiendo dinero prestado, tratando de internarme en asilo? Papá, asilo no, nunca hablamos de asilo. Casa de retiro, disculpen la confusión. Marcos, que se había quedado callado hasta entonces, decidió meterse. Don Carlos, con todo respeto, usted está exagerando. Solo queríamos ayudar. Marcos, ¿te acuerdas de lo que te dije la semana pasada? Tú no eres de la familia, pero ya que te metiste, déjame decirte algo. Sé que fuiste tú quien sugirió el poder irrevocable. Busqué en internet.
Es especialidad de yernos interesados. El yerno se puso rojo de cintos. Rabia. Y otra cosa, Marcos. Puedes ir sacando de tu cabeza cualquier plan que tengas con esta casa, porque ahora tienes seguro contra invasores, sistema de alarma y cámaras en todos los cuartos. ¿Usted está insinuando que soy ladrón? No estoy insinuando nada, lo estoy afirmando. Ladrón es quien trata de robar casa de suegro de 68 años el día de su cumpleaños. Fernanda explotó. Papá, usted perdió el juicio. Pasamos toda la vida respetándolo, cuidándolo, amándolo. Fernanda, vamos a hacer una cuentita. En los últimos 3 años, ¿cuánto me prestaron de mi dinero? Papá, eso no tiene nada que ver. Sí tiene que ver. 70,000 pesos. En préstamos que nunca se pagaron. Eso sin contar los regalos caros que les compré y las cuentas que pagué. Siempre dijimos que íbamos a pagar. ¿Cuándo? ¿Cuando me muriera y heredaran la casa? Papá, déjame continuar la cuentita. En los últimos 3 años, ¿cuántas veces me visitaron sin pedir nada? Silencio. Voy a responder por ustedes. 0. Cada visita venía con pedido de dinero, firma de documento o propuesta para que saliera de mi casa. Papá, usted está siendo injusto. ¿Injusto? ¿Yo que trabajé 42 años para darles todo estoy siendo injusto? Yo que pagué universidad, boda, departamento, carro, remodelación, todo lo que pidieron, ¿estoy siendo injusto? Ricardo trató de cambiar el tono. Papá, reconocemos que nos equivocamos, pero ¿nos puede dar una oportunidad de empezar de nuevo? Sí puedo. Hijo, bajo algunas condiciones. Los ojos de los dos se llenaron de esperanza. Primero, quiero de vuelta los 70,000 pesos que presté, con corrección monetaria. La esperanza se volvió desesperación. Papá, no tenemos ese dinero. Entonces vendan el carro nuevo, el departamento remodelado, las cosas que compraron con mi dinero. Papá, sea razonable. Segunda condición. Quiero que me pidan disculpas, por escrito, reconociendo que trataron de robarme y que me trataron mal durante 3 años. Papá, tercera condición. Quiero un calendario de visitas, todos los domingos comida en familia, todos los cumpleaños de los nietos y mío, todos los días feriados importantes, y sin pedir nada a cambio. Papá, eso es mucho. Cuarta condición, nunca más, bajo ninguna circunstancia, voy a firmar documento que ustedes traigan sin mostrárselo antes a mi abogado. Papá, usted no confía en nosotros. Exacto, no confío. La confianza se reconstruye con actitudes, no con palabras. ¿Y si no aceptamos esas condiciones? Pregunta de Ricardo. Amenaza disimulada. Entonces descubren lo que significa perder a un papá antes de que se muera. ¿Cómo? Simple. Salen de mi vida, cambio mi testamento, dejo todo para la caridad y nunca más me vuelven a ver. Silencio total. Papá, usted no haría eso. Lo haría. Y lo voy a hacer si no cambian de actitud, porque descubrí algo importante estos días. Es mejor estar solo con dignidad que acompañado por explotadores. Fernanda empezó a llorar. Pero no era llanto de arrepentimiento, era llanto de rabia. Papá, usted está siendo cruel. Somos su familia. Familia no trata de robar a familia, Fernanda. Familia no excluye a familia. Familia no explota a familia. Nunca tratamos de robarlo. Saqué mi celular y les enseñé la conversación del grupo Familia Hernández, asuntos importantes, que Rogelio había fotografiado. Entonces, explíquenme esto. La cara de Fernanda cuando vio sus propios mensajes no tenía precio. Desesperación pura. Papá, ¿cómo consiguió esos mensajes? No importa cómo los conseguí, importa que los conseguí. Ricardo trató de explicarse. Papá, eso fue solo una plática, no íbamos a hacer nada. Papá va a estar distraído con la fiesta, es el momento perfecto para resolver esto. Tus palabras, Ricardo. Papá, ni se va a dar cuenta, ya firmé como testigo varias cosas antes. Tus palabras, Fernanda. Papá, podemos explicar.
No necesitan explicar. Está todo claro. ¿Planearon? Robarme el día de mi cumpleaños. Y casi lo logran. Marcos intentó una última jugada. Don Carlos, usted está interpretando mal. Marcos, tú dijiste que yo era viejo y que solo faltaba la firma del viejo. Ahora me vas a decir que interpreté mal. El yerno se quedó sin respuesta. Ahora me van a escuchar con mucha atención. Tienen 48 horas para decidir si aceptan mis condiciones o si salen definitivamente de mi vida. Papá, no nos puede dar un ultimátum. Sí puedo. Es mi casa, mi vida, mi decisión. Ustedes elijan. ¿Y los nietos? Usted va a abandonar a sus propios nietos. El golpe bajo final, la jugada más sucia. No voy a abandonar a nadie. Quienes están abandonando son ustedes. Pero lo dejo claro, si salen de mi vida, llévense a los niños también, porque no voy a permitir que mis nietos sean usados como moneda de cambio para chantaje emocional. Papá, 48 horas, piénsenlo bien. Salieron de mi casa ese domingo con cara de quienes acababan de descubrir que subestimaron completamente al contrincante. El lunes en la mañana Ricardo me habló. Papá, aceptamos sus condiciones. ¿Todas? Todas. ¿Incluyendo pagar de vuelta los 70,000? Silencio. Ricardo, ¿todas las condiciones o no hay trato? Papá, no tenemos 70,000. Entonces consigan, vendan lo que sea necesario, pidan prestado, véanse cómo. Papá, eso nos va a quebrar, como ustedes me querían quebrar a mí. Más silencio. Papá, ¿puede ser a plazos? Puede, en 12 pagos, con intereses. Papá, ¿es eso o nada? Está bien, papá, aceptamos. ¿Y las disculpas por escrito? Las hacemos. ¿Y el calendario de visitas? Lo cumplimos. Perfecto. Los espero el domingo para la primera comida de la nueva etapa. Papá, gracias por no haber desistido de nosotros. Ricardo, yo no desistí de ustedes. Desistí de ser pendejo. Existe una libertad específica que un hombre siente cuando finalmente deja de tratar de agradar a personas que solo se le acercan por interés. Una ligereza que no sabías que habías perdido hasta que la recuperas. Los primeros días después del ultimátum fueron extraños, no por soledad, por tranquilidad. Por primera vez en 3 años, mi teléfono no sonaba con pedidos disimulados de plática. Por primera vez en 3 años, no había presión para firmar documentos urgentes. Por primera vez en 3 años, podía sentarme en mi sillón sin calcular cuánto dinero me costaría esa visita. El primer cambio físico fue el sueño. Volví a dormir 8 horas por noche. Sueño profundo, sin sobresaltos, sin pesadillas. Porque cuando ya no tienes miedo de ser asaltado en tu propia casa por tus propios hijos, el cuerpo finalmente se relaja. El segundo cambio fue el apetito. Volví a comer con placer. Cocinar para mí mismo dejó de ser obligación y se volvió hobby. Compré libros de recetas. Experimenté con condimentos diferentes. Hice platillos que Marisol acostumbraba a hacer y que yo nunca había intentado. El tercer cambio fue la postura. Literalmente, dejé de caminar encorvado como si estuviera cargando un peso invisible, porque realmente lo estaba cargando. El peso de sostener la ingratitud de hijos adultos. El licenciado Enrique me presentó a un grupo de hombres que se reunía todos los miércoles en un club de la ciudad. Hombres de la madurez, se llamaban, 15 tipos entre 60 y 75 años que habían pasado por situaciones similares a la mía. Carlos, bienvenido al grupo de los papás que se liberaron, me dijo don Antonio, 72 años, jubilado de Pemex. ¿Liberaron de qué? De la obligación de mantener hijos ingratos hasta morirse. En la primera reunión, cada uno contó su historia. Historias impresionantemente parecidas a la mía. Hijos que se volvieron cobradores, nueras y yernos que veían al suegro como patrimonio, nietos usados como chantaje emocional. Lo peor no es perder dinero, dijo don Miguel, 69 años, ex comerciante. Lo peor es descubrir que criaste personas que son capaces de explotar a quien más aman.
Pero lo mejor, completó don Roberto, 65 años, ex maestro, es descubrir que todavía da tiempo de tener una vida después de los hijos. Vida después de los hijos. Concepto que nunca se me había ocurrido. ¿Cómo? Simple. Pasaste 40 años viviendo para ellos. Ahora puedes pasar los próximos 20 viviendo para ti. 20 años. Si vivo hasta los 88, todavía tengo 2 décadas completas por delante. ¿Qué hacen ustedes? De todo. Viajamos, estudiamos, tenemos novias, emprendemos, hacemos todo lo que no pudimos hacer cuando éramos esclavos de los hijos. Novias. Esa me agarró desprevenido. ¿Tener novia a los 68 años? Carlos, tú viudo desde hace 4 años, solo desde hace 3, explotado por la familia desde que murió la esposa. ¿No pensaste en conocer a alguien? Honestamente, no. Primero porque pensaba que era irrespetuoso con la memoria de Marisol. Segundo, porque estaba seguro de que mis hijos iban a meterse con cualquier mujer que apareciera en mi vida. Piensa ahora, dijo don Antonio, tus hijos ya mostraron que solo les importa tu patrimonio. ¿Qué diferencia hace si tienes a alguien que sí se preocupa por ti? ¿Qué diferencia hace, verdad? ¿Dónde conocen gente? Clases de baile, grupos de caminata, cursos para la tercera edad, viajes en grupo. La Ciudad de México está llena de mujeres viudas, divorciadas, solas, buscando compañía. 2 meses después del ultimátum, me inscribí en una clase de baile de salón. 50 personas, mayoría mujeres entre 55 y 70 años. Primera clase, no pude seguir ningún paso. Segunda clase, medio torpe pero persistente. Tercera clase, conocí a Esperanza. Esperanza, 63 años, viuda, jubilada, 2 hijos casados que vivían lejos y solo hablaban para preguntar si estaba bien. Hijos que no pedían dinero, no trataban de controlar su vida, no hacían chantaje emocional. ¿Cómo lograste criar hijos que te respetan? Le pregunté en nuestra primera plática tomando café después de la clase. Nunca permitiendo que me faltaran al respeto, respondió. Desde pequeños les dejé claro que a mamá se ama, no se explota. ¿Y funcionó? Mira dónde estoy, libre, tranquila, haciendo lo que me gusta, en compañía de quien elijo. Esperanza me enseñó algo importante, la diferencia entre amor y dependencia. Amor es querer el bien de la persona incluso cuando no puede darte nada a cambio. Dependencia es solo acercarse a la persona cuando necesitas algo. Mis hijos nunca me amaron, siempre dependieron de mí. 3 meses después del ultimátum, cumplieron la primera parte del acuerdo. Me entregaron una disculpa formal por escrito, firmada por los 2. Papá, reconocemos que nos equivocamos. Reconocemos que lo tratamos mal en los últimos años. Reconocemos que tratamos de manipularlo y que pensamos más en su dinero que en su bienestar. Pedimos disculpas sinceras y prometemos hacer diferente de aquí en adelante. Con amor y arrepentimiento, Ricardo y Fernanda. Disculpa bonita. Por escrito. Firmada, pero faltaba ver si era sincera. La segunda parte del acuerdo empezó el domingo siguiente. Primera comida en familia de la nueva etapa. Llegaron a las 11:30, todos bien vestidos, educados, sonrientes. Trajeron flores, vino, dulce para postre, comportamiento ejemplar. Papá, ¿cómo está? Se ve más joven, ¿verdad? Perder 20 kilos de estrés rejuvenece a cualquiera. Estoy perfecto, tomando clases de baile, gimnasio, conociendo gente nueva. ¡Qué padre, papá! Se merece divertirse. Conversación civilizada, sin pedidos, sin documentos para firmar, sin propuestas para cambio de vida. Pero todavía se sentía la artificialidad, el esfuerzo por ser agradables, la actuación de hijos arrepentidos. El primer pago de los 70,000 llegó a la cuenta el día acordado. 6,000 pesos exactos, con los intereses acordados. El segundo pago también llegó a tiempo. El tercero se atrasó 3 días, pero llegó. Poco a poco me di cuenta de que realmente estaban tratando de cumplir el acuerdo. No por amor, por miedo, miedo de perder la herencia,
pero por lo menos estaban cumpliendo. El domingo se volvió día sagrado, comida en familia, conversaciones normales, nietos jugando conmigo, una rutina familiar que hacía años no experimentaba. Pero la gran transformación en mi vida estaba pasando fuera de la familia. Esperanza y yo empezamos a andar en serio. Salidas a cenar, cine, teatro, viajes de fin de semana. Por primera vez desde la muerte de Marisol, tenía a alguien que hablaba para preguntar cómo había estado mi día. No cuánto dinero me quedaba en la cuenta. Carlos, tus hijos saben que estás saliendo con alguien. Todavía no les he dicho nada. ¿Por qué? Por miedo a su reacción. ¿Miedo de qué? Tienes 68 años, puedes andar con quien quieras. ¿Verdad? Pero 40 años siendo padre sobreprotector dejan marcas. Te acostumbras a considerar la opinión de los hijos en todas las decisiones de tu vida. ¿Y si no les gustas? Entonces vas a tener que elegir la felicidad de ellos o la tuya. Elegir mi felicidad. Concepto revolucionario para un hombre que pasó 40 años eligiendo la felicidad de otros. Decidí presentársela el domingo siguiente. Gente, quiero que conozcan a una persona muy especial en mi vida. Esperanza llegó con un vestido azul hermoso, una sonrisa cariñosa y un pastel de chocolate casero. El silencio en la sala fue incómodo. Ricardo fue el primero en hablar. Papá, ¿cuánto tiempo llevan conociéndose? 3 meses. ¿Y es en serio? Muy en serio. Fernanda entró en la conversación. Papá, ¿está seguro de lo que está haciendo? Completamente. Es que es muy poco tiempo, ¿no? Para conocer bien a una persona. 3 meses eran poco tiempo para conocer a una mujer que me hacía bien, pero 3 años habían sido tiempo suficiente para que ellos planearan robarme. Fernanda, tu mamá y yo nos casamos con 4 meses de novios. Ah, pero era otra época, papá. Otra época. Código para está muy viejo para andar de novio. Esperanza, ¿quieres presentarte? Claro, mi nombre es Esperanza. Tengo 63 años. Soy viuda desde hace 5 años. Tengo 2 hijos que viven en Guadalajara. Soy jubilada de la educación y estoy muy contenta de conocer a la familia de Carlos. Presentación simple, educada, sincera. «Qué padre, doña Esperanza», dijo Patricia, mi nuera, con una sonrisa falsa. «¿Usted tiene hijos aquí en México también?», pregunta inocente con segundas intenciones. «No, mis hijos viven lejos, pero me visitan cada 3 meses». «¿Y ellos?» «Saben que usted anda de novia. Saben, y se pusieron muy contentos. Dicen que merezco ser feliz después de tanto tiempo sola. Hijos que querían la felicidad de la mamá. Concepto extraño para mi familia». La comida transcurrió tensa, preguntas indiscretas disimuladas de interés, comentarios sobre los peligros de las relaciones en la tercera edad, sugerencias de que era mejor ir despacio. Después de que se fueron, Esperanza me dijo, «Carlos, a tus hijos no les gusté». «No les gustaste, pero no es por ti, es porque miedo de perder el control sobre mi vida y miedo de que deje mi herencia para ti en lugar de para ellos». «Ah, entendí. Por eso preguntaron 3 veces sobre mi situación financiera». «Es eso. ¿Y qué vas a hacer?» «Nada. Ya mostraron que solo les importa mi dinero. Ahora voy a vivir mi vida sin pedir permiso a nadie». 6 meses después del ultimátum, le pedí matrimonio a Esperanza. 8 meses después, nos casamos en una ceremonia sencilla, solo con los amigos del grupo Hombres de la Madurez y algunas amigas de ella del baile. Mis hijos no fueron invitados, no porque los odie, sino porque boda es celebración de amor, no obligación familiar. «Papá, ¿se va a casar y no va a invitar a sus propios hijos?» «Solo irían a fiscalizar, no a celebrar». «Papá, eso no es justo. ¿Justo era que trataran de robarme el día de mi cumpleaños?» Silencio. Cuando demuestren que se preocupan por mí como persona, no como patrimonio, entonces platicamos sobre participar en los momentos importantes de mi vida. Esperanza se mudó a mi casa. Nuestra casa, la casa donde crié a mis hijos,
ahora albergaba un nuevo amor, una nueva etapa, una nueva familia. Hoy, 2 años después del ultimátum, tengo una rutina completamente diferente. Despierto a las 7, hago ejercicio, desayuno con mi esposa, vamos al baile 3 veces por semana, viajamos todos los meses, recibimos a los amigos en casa todos los fines de semana. Mis hijos cumplen religiosamente el acuerdo. Vienen todos los domingos, pagaron completamente los 70,000 pesos, se comportan educadamente, pero todavía siento que es actuación, que están cumpliendo una obligación, no nutriendo una relación. Tal vez algún día eso cambie, tal vez algún día entiendan que papá no es banco, es persona, que respeto no se negocia, se ofrece, que amor no tiene precio, especialmente el amor entre padres e hijos. Mientras eso no pase, estoy viviendo la mejor etapa de mi vida adulta, libre de chantajes, libre de explotaciones, libre para ser Carlos Alberto Hernández, el hombre, no solo Carlos Alberto Hernández, el proveedor, porque aprendí una lección fundamental. Nunca es demasiado tarde para que un hombre empiece de nuevo. Nunca es demasiado tarde para elegir la propia dignidad. Nunca es demasiado tarde para descubrir que la felicidad después de los 60 no es utopía, es derecho. Hoy, sentado en la terraza de mi casa, tomando café con Esperanza un domingo de sol, observando el jardín que ella remodeló completamente, escuchando la música que ella eligió para poner mientras arregla las flores, pienso en cuánto cambió mi vida en 2 años. No solo cambió, empezó de nuevo. Hace 2 años era un hombre de 68 años que vivía para servir de banco para hijos ingratos. Hoy soy un hombre de 70 años que descubrió que todavía tenía por lo menos 20 años de vida por delante. Vida de verdad, no supervivencia. Mis hijos siguen cumpliendo el acuerdo. Todos los domingos aparecen, educados, sonrientes, preguntando cómo estuvo mi semana. Platican con Esperanza civilizadamente, traen a los nietos para jugar conmigo, mantienen una fachada perfecta de familia armoniosa. Pero sé que todavía es teatro. Todavía siento que están ahí cumpliendo una sentencia, no cultivando una relación, haciendo lo mínimo necesario para mantener el derecho a la herencia. ¿Y saben qué? Ya no me importa, porque descubrí que no puedes obligar a nadie a amarte de verdad, ni siquiera a los hijos. Puedes exigir respeto, puedes establecer límites, puedes imponer condiciones, pero amor verdadero o pasa naturalmente o no pasa. Lo que importa es que hoy tengo dignidad, tengo respeto propio, tengo una vida que es mía, no una vida que es extensión de la vida de otros. Esperanza me enseñó que las relaciones sanas se basan en reciprocidad. Ella me cuida, yo la cuido. Ella se preocupa por mí, yo me preocupo por ella. Ella invierte tiempo en hacerme feliz, yo invierto tiempo en hacerla feliz. Así debería ser entre padres e hijos también. No una calle de una sola dirección donde el papá da todo y los hijos solo reciben. Carlos, ¿te arrepientes de haber dado el ultimátum?, me preguntó el otro día. Jamás. Fue la mejor decisión que tomé en la vida. Aún sabiendo que pueden estar cumpliendo por obligación, especialmente sabiendo eso, porque por lo menos ahora sé dónde estoy parado. Ya no tengo ilusiones sobre el tipo de relación que tenemos. Relación honesta, aunque no sea amorosa. Ellos fingen que me respetan. Yo finjo que les creo. Todos sabemos las reglas del juego. Nadie está siendo engañado. Es mejor que la situación anterior, donde me robaban mientras yo creía que me estaban cuidando. La lección más grande que aprendí en estos 2 años es que hombres de mi generación necesitamos entender algo. Nuestra función de padre proveedor tiene fecha de vencimiento. Cuando los hijos se vuelven adultos independientes, nuestra obligación de mantenerlos se acaba. Si siguen necesitando ayuda financiera constante a los 40 años de edad, el problema no es falta de oportunidad, es falta de responsabilidad. Si solo aparecen cuando necesitan dinero, no somos papás amados. Somos cajeros automáticos con sentimientos. Si hacen planes para nuestra casa, nuestra herencia, nuestra vida,
sin consultarnos. No somos patriarcas respetados. Somos obstáculos entre ellos y el dinero. La segunda lección es sobre soledad masculina. Nosotros, los hombres, fuimos criados para resolver todo solos, para no quejarnos, para no pedir ayuda. Eso funciona cuando somos jóvenes y fuertes, pero en la tercera edad, esa postura nos puede matar. Literalmente, el aislamiento social mata más que el cigarro. Buscar ayuda, platicar con otros hombres que pasaron por situaciones similares, buscar apoyo profesional cuando sea necesario, no es debilidad, es supervivencia. El grupo Hombres de la Madurez salvó mi vida tanto como el licenciado Enrique. Tener otros hombres para intercambiar experiencias, para confirmarme que no estaba loco, para darme fuerza para tomar decisiones difíciles, fue fundamental. La tercera lección es sobre empezar de nuevo. A los 70 años, tengo una vida social más activa que a los 60. Tengo un matrimonio más sano que el primero. Tengo más proyectos personales que cuando era joven. Porque a los 70, finalmente estoy viviendo para mí. No para impresionar a nadie, no para mantener a nadie, no para agradar a nadie, para ser feliz. Y felicidad después de los 60 existe. No es residual, no son sobras. Es diferente de la felicidad de los 20, de los 30, de los 40, pero es real. La cuarta lección es sobre dinero y familia. El dinero revela el verdadero carácter de las personas, incluyendo a los hijos. Hijo que realmente ama al papá no anda calculando cuánto va a heredar, no anda planeando cómo acelerar la herencia, no ve al papá como patrimonio futuro. Cuando un hijo adulto pide dinero prestado constantemente y nunca paga, no es un hijo pasando por dificultades, es un hijo que perdió el respeto por el padre. Cuando un hijo sugiere que el papá venda la casa y se vaya a un asilo, no es preocupación por seguridad, es prisa por acceder a la herencia. La quinta lección es sobre dignidad. La dignidad no es negociable, ni por amor a los hijos. Un hombre que acepta ser irrespetado, explotado, manipulado, aunque sea por familia, está enseñándole a esa familia que él no tiene valor. Establecer límites no es crueldad, es autopreservación. Es enseñarles a las personas cómo deben tratarte. Y si ellas eligen no tratarte bien dentro de los límites establecidos, mejor quedarse solo con dignidad que acompañado sin ella. La sexta y última lección es sobre tiempo. A los 70 años sé que mi tiempo es limitado. No sé si tengo 5, 10, 15 o 20 años por delante. Pero sé que son menos años de los que ya viví. Por eso, cada día que paso siendo respetado vale más que un año siendo explotado. Cada momento de paz vale más que una década de tensión. Cada experiencia nueva a los 70 vale más que 100 rutinas a los 40. No estoy desperdiciando mi tiempo restante tratando de conquistar el amor de personas que solo me ven como fuente de ingresos. Estoy invirtiendo mi tiempo restante en personas que me ven como persona, en experiencias que me hacen crecer, en relaciones que me nutren. Mis hijos pueden todavía cambiar, pueden todavía entender que perdieron años de relación genuina con el padre porque estaban obsesionados con el patrimonio del padre. Pero si no cambian, el problema es de ellos, no mío. Ya cumplí mi obligación. Crié, eduqué, titulé, lancé a la vida. Ahora cualquier relación que tengamos será porque ambos queremos tenerla, no porque uno le debe al otro. Y eso es liberador. Para otros hombres que están pasando por situaciones similares, mi mensaje es: nunca es tarde para recuperar tu dignidad. Nunca es tarde para establecer límites. Nunca es tarde para vivir tu propia vida. Hijos que realmente aman a los papás respetan los límites que los papás establecen. Hijos que solo aman herencia hacen drama cuando los límites son impuestos. Usa eso como prueba. Establece límites claros y observa las reacciones. Vas a descubrir rápidamente si tienes hijos o si tienes cobradores disfrazados de familia. La vida es muy corta para desperdiciarla con personas que no reconocen tu valor.
aunque esas personas sean tus propios hijos. Si esta historia tocó tu corazón, quiero saber desde dónde me estás viendo. Escribe aquí en los comentarios tu ciudad, tu estado o hasta tu país. Déjame saber que este mensaje llegó hasta ti. Y si conoces algún papá que está aceptando menos de lo que merece, comparte este video, porque hay muchos hombres que necesitan entender que valorarse no es egoísmo, es necesidad. Si este relato te hizo reflexionar, deja un comentario contando desde dónde estás viendo. Escribe también qué sentiste al escuchar esta historia. Platícame. ¿Ya tuviste que imponer límites con tus hijos? ¿Cómo fue? ¿Funcionó? Y si esta historia te hizo pensar sobre tu propia vida familiar, deja tu like y suscríbete al canal para seguir acompañando historias reales de hombres que eligieron recuperar su dignidad. Porque aquí no contamos historias de víctimas, contamos historias de nuevos comienzos. Un abrazo desde la Ciudad de México. Y recuerda, construiste mucho más que una familia. Construiste un hombre que merece respeto. ¿Cuántas veces nosotros, los hombres, nos tragamos la falta de respeto en nombre de la paz familiar? ¿Cuántos papás están financiando su propia humillación? Yo aprendí a los 68 años que un hombre no necesita aceptar migajas de quien recibió un banquete de oportunidades, que ser padre no significa ser explotado y que nunca, pero nunca, es demasiado tarde para que un hombre se levante y empiece una nueva historia.